entre una comunidad y una empresa, cómo es posible a través de los acercamientos superar todas esas prevenciones y esos prejuicios que a veces se encuentran en diferentes comunidades del país. Esta es la historia de Puerto Gaitán Meta, que después de enfrentar una situación de conflicto social hace unos años, en el que estaban involucradas algunas empresas dedicadas al sector petrolero, pudieron sentarse con estas empresas y construir juntos, pese a ciertas prevenciones y ciertas desconfianzas que existían en el pasado, y lograron construir juntos todo un proceso que hoy en día va muy bien y que va en marcha, digamos. Estamos con Neison Barros, que es el coordinador de la Mesa de Diálogo de Puerto Gaitán, con Alejandro Jiménez, el gerente de responsabilidad social de Pacific Rubiales, con Ana Beatriz Fierro, que es la portavoz de la Mesa de Bienes de Servicios de Puerto Gaitán, y Rocío Bernal, que es la vocera de la Mesa Social de Puerto Gaitán. Vamos a empezar con ellos a contarles esta historia poco a poco y vamos a ver, digamos, diferentes aspectos de lo que fue ocurriendo allá en Puerto Gaitán. Yo quisiera que empecemos con Ana Beatriz a contar esa historia de 2011, cuando se presentó esta situación de conflicto social. ¿Qué era lo que se estaba viviendo en Puerto Gaitán en ese momento? ¿Cómo era la situación? ¿Y cuál era la preocupación que ustedes como comunidad tenían en ese momento? Buenas tardes, Luis Carlos. Pues no es tan solo del 2011 la historia que ha vivido Puerto Gaitán. La historia de Puerto Gaitán frente a las empresas petroleras ha sido de mucho más atrás, sino que se hizo realidad en el 3 de agosto, cuando firmamos un diálogo con el vicepresidente. Se hicieron realidad los sueños que hoy vive Puerto Gaitán, porque la historia de nosotros ha sido triste, dura, pero ¿qué nos ha enseñado? Que estamos ahí, gente buena, gente trabajadora, gente luchadora. Y hoy en día me puedo parar frente a ustedes acá a contarles la historia de Puerto Gaitán, que estamos, gracias a Dios, después de tantas protestas, de tantas cosas que vivió Puerto Gaitán, y estar en este momento acá sentada a ustedes contarles la historia es algo que me siento una mujer realizada, una mujer que me considero líder, una mujer luchadora. Sí, en el 2011 vivimos cosas crueles de mirar nuestros negocios destruidos por disturbios debido a la bonanza petrolera, debido a tanta gente que llegó y no se cumplieron los sueños de aquellas personas que llegaron, porque nosotros como puertogaitanenses sí estamos cumpliendo y pensábamos que íbamos a realizar. Vivimos cosas muy tristes durante 5 o 6 meses, mirar negocios que los saquearon, comerciantes totalmente con sus negocios destruidos. Pero gracias al diálogo, gracias a una empresa que se preocupó, porque tenemos 9 operadoras en Puerto Gaitán, pero tan solo hubo una que se preocupó y dijo: venga para acá, comerciantes, porque nosotros los comerciantes teníamos una cámara de comercio, pero de ahí no pasaba, no teníamos la visión de ser un empresario como los que hoy tenemos hoy en día. Entonces llegó la empresa Pacific Rubiales y nos organizó con un consejo gremial al cual represento, me siento orgullosa, represento 14 asociaciones, entre ellas hoteles, restaurantes, transporte y otras más en este momento. Ok. Quiero recordarles también que pueden seguir pues, la transmisión en streaming en www.reconciliacioncolombia.com y que también pueden participar de este diálogo de alguna manera enviándonos sus preguntas a través de la cuenta de Twitter @reconciliacol. Yo quisiera, Alejandro, que me cuente desde la perspectiva de la empresa, ¿qué encontraron ustedes en ese momento? Obviamente había unas protestas muy fuertes que tenían que ver con el tema laboral, con el tema de, digamos, de bienes y servicios en la zona, un tema social también, y supongo de parte de la empresa, pues obviamente cierta preocupación frente a eso que se estaba viviendo, que obviamente terminó en ciertos momentos de bloqueos, de violencia. ¿Cómo enfrentaron o cómo encontraron ustedes esa situación en ese momento? Bueno, yo creo que uno de los temas más interesantes del caso de Puerto Gaitán es, digamos, antes del 2011, antes de los sucesos sociales y laborales y demás, nadie dudaba de la capacidad operacional y financiera que tenía la compañía.
compañía que estaba estableciéndose en Colombia, tomó unos activos como el de Rubiales y el de Kifa y pudo lograr pasar de 14.000 barriles a 200.000 barriles en un lapso muy corto de tiempo. Para el 2011 faltó un componente muy importante y era el componente del entorno. Uno puede ser una empresa que tenga un muy buen manejo financiero, un muy buen manejo operacional, pronto una muy buena gestión humana, pero si no tiene un buen manejo del entorno difícilmente va a poder salir adelante, especialmente en una industria como la nuestra que es de alto impacto. ¿Qué ocurre en ese momento con la compañía? Y ante la inminente llegada de unas protestas sociales que se empezaron a dar, es empezar a entablar el diálogo. La única forma que puede resolverse una de estas situaciones de forma conciliada, de forma mediada, además siendo lo más respetuoso posible con los diferentes grupos de interés, es a través del diálogo. Pero es un diálogo muy organizado, liderado en su momento por la Vicepresidencia de la República, pero también liderado por personas de la misma comunidad. Las personas que están acá acompañándonos son muestra de algunos de esos líderes que estuvieron llevando a cabo toda la gestión de diálogo. Y lo que uno empieza a ver es cuáles son las reales necesidades. Si uno se va a la base y uno tiene un diálogo directo con las personas con las que está interactuando esos grupos de interés, uno va a poder identificar cuáles son las necesidades. Pero además no son unas necesidades que empiezan a generarse como una lista de regalos. Entonces yo necesito esto y a cambio usted me lo tiene que dar. Sino empieza a crearse es un diálogo donde las dos partes empiezan a trabajar de forma mancomunada. Entonces, si identificamos que los problemas son de primera infancia, de vivienda, de educación y de salud, uno empieza a desarrollar unos proyectos sociales alrededor de eso. Que a veces cuando uno tiene una interacción con unos grupos muy focales de líderes no está llegando a la base. En este caso llegamos a la base y podemos decidir y encontrar una serie de situaciones que debíamos atender. Lo interesante del cuento es lo que ellos y nosotros descubrimos en el 2011, en su momento después, un año y medio, 2 años después, aparece como parte de los indicadores del DPS. O sea, en el DPS aparece, para salir de la pobreza en Puerto Gaitán, se debe atender los siguientes requerimientos: vivienda, salud y primera infancia. Temas que ellos ya lo tenían en sintonía. Entonces, realmente, el modelo cambia. La forma de relacionarse de la compañía cambia porque lo que se identifica al final de cuentas es, si yo puedo tener ese diálogo directo, que además se me vuelve también un catalizador, que me evita una protesta social porque están sintiendo que están siendo escuchados y además hay resultados, se generan probablemente los indicadores que se necesitan para poder sacar adelante índices de pobreza, índices de desarrollo, indicadores de bienestar locales. Y yo creo que a la larga, después de 3 años de esas actividades, estamos muy complacidos con lo que se ha logrado. Yo creo que hay muy poquitas áreas en el país, especialmente porque durante todo el 2013 hubo un total de 571 bloqueos en toda la industria petrolera. En Puerto Gaitán, y ustedes me corregirán cuántos tuvimos. 0. No había. Una industria que tiene 571 bloqueos nacionalmente y que en un municipio que es el tercero más grande, que tiene una producción tan alta, que es casi la 4ª parte de la producción nacional, con 0 bloqueos en 3 años, amerita que sea un modelo que sea para revisar y evaluar. Tanto así que el mismo modelo que ellos mismos crearon, que nosotros creamos, se está aplicando en otras áreas. Entonces se da para el municipio de Vistahermosa, se da para el Casanare, y es otra forma de moderar la forma de diálogo que vuelve muy agradable la gestión nuestra. Entonces nos volvemos defensores el uno del otro. Ellos saben que nosotros estamos ayudando y aportando, nos defienden. Yo sé que ellos son personas que son buenas líderes y trabajadores, yo los defiendo. Y creamos una empatía. Sí. Hay una pregunta que quería hacerle al padre, y es que, digamos, usted habla, Alejandro, de liderazgo. Y cuando empezó todo este proceso, por lo que me han contado, ese liderazgo no era tan claro al principio. Digamos, como que hubo un proceso de ir formando ese liderazgo, de irse organizando. Yo quisiera que usted me hablara de eso, o sea, de cómo empezaron ustedes este proceso y a dónde los ha llevado ya ese proceso hoy en día. Bueno, todo proceso, y en este caso el proceso de diálogo, tiene bemoles, pero también tiene sostenidos. En música los bemoles bajan y en los sostenidos suben. También hay críticas constructivas de este proceso, pero también hay críticas muy mezquinas, porque no todo el mundo está de acuerdo, ¿cierto? Pero sí se ha logrado organizarse. Una comunidad que no se organiza, una comunidad que
que está desorganizada no va a llegar a ninguna parte. El diálogo social lo que hizo fue hacer que la comunidad entendiera que tirando piedras no iba a alcanzar nada. Y la industria pues también tiene que defenderse de una u otra forma, el gobierno tiene que defender a la industria y defender pues la libre movilidad de las personas, el derecho al trabajo. Entonces eso estaba como una patria boba. Unos tiraban piedras, los otros se defendían y pues no se estaba logrando nada. Gran aporte el que hizo el vicepresidente Angelino Garzón, que fue el que convocó a Puerto Gaitán, en Puerto Gaitán, una gran reunión en la cual estuvo presente el gobierno nacional, el departamental, el municipal y la industria, porque la industria también fue invitada. O sea, una cosa es que Pacific sea la única que haya respondido a las peticiones de las comunidades, pero la industria toda se dio cuenta, todas las operadoras se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Puerto Gaitán. Es más, el tema de Puerto Gaitán, el problema, digamos, de 2011, no inició en Campos Rubiales, inició en con otra operadora, pero al final, como Rubiales es el más grande, pues todo el mundo quiere tirarle al más grande, digámoslo así, en palabras muy nuestras. Sí. Características importantes en el diálogo: que los que estén dialogando sean sinceros, que no hayan agendas ocultas, que no hayan trampa de ninguno de los dos lados y que se humanicen mucho los que están hablando, ¿no? Por ejemplo, de reconocerle muchísimo a Pacific, siendo una empresa tan grande, cómo se sienta con la comunidad, ¿no? Que nosotros esperamos que las otras empresas que son más pequeñas se hubieran sentado con más facilidad, pero fue todo lo contrario. La más grande, de pronto la que mirábamos como más soberbia, digámoslo así, fue la que resultó sentándose con la comunidad, diciéndole: comunidad, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? ¿En qué podemos servir? ¿Cómo nos podemos de uno a otro a servir, ser aliados? Porque eso es lo que se ha construido en Puerto Gaitán, una alianza. Ellos tienen que hacer su trabajo, las comunidades tienen que hacer su trabajo. Por eso nuestro diálogo tiene unas características especiales que son compromisos de la empresa y compromisos de la comunidad. Claro. O sea, no es que sean los compromisos solamente de la empresa, sino que la comunidad también tiene unos compromisos. Uno de tantos, por ejemplo, es organizarse. Entonces, los comerciantes que están desorganizados a esa mesa de bienes y servicios, digamos que ya terminó la mesa de bienes y servicios y se constituyó un consejo gremial. Para eso necesitamos asesoría, necesitamos acompañamiento de profesionales y Pacific nos aportó todos esos elementos. ¿Qué otra característica importante en este caso del diálogo social? Pacific Rubiales no se levantó de la mesa, aunque de pronto en el momento en que estábamos hablando había dificultades. Ellos seguían ahí con la esperanza de que la cosa tenía que salir adelante, y eso fue importante, porque poner de acuerdo a toda una comunidad en un momento de eso era terrible. Mientras nosotros estábamos sentados hablando, por allá otros tirando piedra, de pronto pues como que nos querían dañar el tema. Sí. Hay gente que en estos casos no les gusta el diálogo, entonces quieren acabar con los intentos y con los procesos. Claro. Sí, hay un tema que mencionaban ahora y es que me pareció muy interesante, incluso lo mencionaban ambos de alguna manera, y es que no puede, digamos, una comunidad llegar con una lista como de mercado, como lo mencionaban, ni puede tampoco pues tirar piedra, digamos, y esperar que con eso se resuelvan todos los problemas de esa manera y que simplemente sean atendidos así. Yo quisiera que me contaras, porque pues tú estás a cargo del tema de la mesa social, que es una de las que más ha producido resultados. Obviamente sería interminable hablar de todos los proyectos, pero sí de una manera muy general, ¿qué han logrado en estos años y cómo han, sobre todo no tanto en lo material, digamos, sino qué han logrado en cuanto a construir unos proyectos más claros? O sea, de no simplemente pedir y pedir cosas, sino cómo han ustedes como comunidad aprendido a estructurar esas peticiones que quieren hacer, a hacerlas
más organizadas, digamos. Pues la verdad inicialmente fue muy difícil, fue una lista de mercado y la verdad fue eso. Cuando empezamos a sentarnos y buscamos ese apoyo que de alguna forma nos generó ese gran resultado de los 115 puntos, y empieza uno a aterrizar, porque es que esto realmente no lo podemos enfocar de esta forma porque lo podemos incluir en uno solo. Entonces hacíamos esa lista de mercado como que se subdividió y terminamos haciendo unas peticiones generales para poderlas aterrizar. Hablemos concretamente con el apoyo, por ejemplo, a la niñez. Entonces se estructuró un apoyo a la niñez en general, pero ¿qué hizo Pacífico Rubiales? Dijo, bueno, yo puedo apoyar en eso y podemos estructurarlo de tal forma con una articulación a nivel nacional y eso fue lo que hicieron. Y hoy, por ejemplo, contamos con una estructura, una mega estructura realmente lo que es lo que van a aportar entre alcaldía, la nación, que por medio de bienestar familiar y obviamente Pacífico Rubiales. Entonces, era tan general y era tan grande la petición, pues que finalmente se fueron como aterrizando todos esos temas y dejó de ser una lista de mercado para convertirse en unas peticiones reales y que impactara a todos los sectores. Porque nosotros, ¿qué pedíamos? Que se impactara, se le pedía pues que se impactara a una población, pero con los diferentes entes, a nivel departamental, municipal, nacional y obviamente de la empresa privada. Entonces, cuando eso pasa, pues eso genera como que, bueno, sí, hay una cosa ahí muy grande, pero ¿qué? ¿Qué es lo que quieren? Y se empieza a trabajar. Afortunadamente el equipo de Pacífico Rubiales pues ha tenido como la visión como de aterrizar también pues como lo que nosotros queríamos y eso le apuntaron. Y eso el Centro de Educación para los Niños de 0 a 5 pues ha sido magnífico. Eso es un proyecto maravilloso. Yo quisiera pedirte pues digamos como un ejercicio muy sencillo, muy corto, y es si pudieras enumerar, sé que no es fácil, pero si pudieras enumerar 5 proyectos que han quedado de estos 3 años, no necesariamente los mejores, pero 5 que en este momento se tengan a la cabeza de lo que se ha hecho. La verdad, para mí todos son mejores. Para mí todos son mejores porque hablamos de Trapitos. Trapitos es un proyecto que empezó muy pequeño apoyando a la población con diversidad funcional y hoy funciona. Hoy tienen una empresa los muchachos que trabajan con la fundación. ¿En qué consiste la empresa Trapitos? ¿Qué hace? Trapitos es una empresa de familias, que apoya familias con diversidad funcional y es en fabricar un trapo, por eso se llama trapo, trapo que viene en diferentes capas para poderle ofertar a la empresa que también nos lo está comprando porque Pacífico le compra a esa empresa. La empresa no es mía, la empresa es de los jóvenes con diversidad funcional que tienen una fundación y la crearon ellos mismos con el aporte que se hizo por medio de Pacífico Rubiales. Entonces ellos lo que hacen es hacer los trapitos, ofertarlas a Pacífico Rubiales y a las otras empresas operadoras, que realmente la única que está comprando en ese momento sería Pacífico Rubiales y algunas contratistas de él. Pero ellos venden esto para que se utilice dentro de la industria. Ahorita empezaron con 5 familias que cosen, porque las arman, son pedacitos de trapo, las arman, las cosen y las venden. Eso es lo que hacen. Empezaron con 5 familias, hoy van en 45 familias y la idea es que todas las familias que están afiliadas a la fundación terminen trabajando con esa empresa que se llama Trapitos. Sí. Mencionaban también el tema de salud. En salud, ¿qué proyecto existe hoy en día que se esté avanzando? Mi proyecto bandera. Ese ha sido, la verdad, para mí ha sido muy difícil porque yo soy profesional de la salud y de alguna u otra forma, pues me duele. Yo crecí en Gaitán, yo soy hija de Gaitán, mi papá fue enfermero y ver cómo se ha desbordado por la cantidad de gente que ha llegado a Gaitán y las compañeras de mi papá que aún están allí no tienen la posibilidad de atender porque se quedó corto. Nuestro hospital depende de la S departamental, entonces eran muchas falencias. Entonces la comunidad empezó a pedir muchas cosas y de acuerdo con una petición que al final resultamos haciéndola en común era queremos un hospital de segundo nivel, pero por otras cuestiones políticas, por la normatividad, pues no alcanzábamos a que eso pasara. Entonces Pacífico Rubiales nos aportó 500 millones de pesos mensuales
por los 4 años siguientes. Anuales. ¿Eso qué significaba? 2.000 millones de pesos. Luego, pues es 2.000 millones de pesos, ¿en qué los vamos a gastar? Pacific Rubiales nos apoyó un estudio, fuera de los 2.000 millones de pesos, nos apoyó un estudio para poder saber las necesidades reales del hospital. En este momento los equipos están comprados, estamos a esperas de la entrega de los equipos que tiene un valor considerable, aún nos queda alguito de plata de ahí porque nos quedan los otros 2 años siguientes, pero eso significa que es el proyecto más grande para nosotros. ¿Y cómo se hizo? Con toda la articulación que hizo la empresa privada con el departamento, que también lo queríamos porque de una u otra forma nos sentíamos como un poco abandonados por ese lado. Claro, eso ayudó a convocar al departamento. Estos casos que plantea Rocío, digamos que plantean una pregunta también sobre el tema de sostenibilidad, o sea, cómo lograr que eso no quede como en un esfuerzo muy importante, pero que dure 1 año, 2 años. ¿Qué se ha pensado en todo este proceso que han hecho para ese tema de sostenibilidad? Digamos, acá hay un elemento muy importante y es, hace 3 años el criterio era poder organizar las mesas y organizar los 115 puntos para poder saber cuáles eran las necesidades básicas que había en una población. Cuando eso se organiza, uno ya puede empezar a desarrollar los proyectos. Puede que los proyectos tiendan o tendieron en su momento a ser mucho más filantrópicos, de ser estratégicos o sostenibles. Pero a medida que va pasando el tiempo, los 3 años, se ha venido migrando inclusive la forma de pensar de las mismas mesas, la misma comunidad, para empezar a desarrollar proyectos que sean sostenibles. Hoy en día, yo siento que hay una clara búsqueda de lo que es el desarrollo. ¿Qué trae una industria petrolera para una región como esta? Trae un impacto representativo. Digamos, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no hay impactos ni sociales ni ambientales, los hay, están regulados los ambientales, tienen una licencia ambiental, pero el real beneficio que trae una industria petrolera es el desarrollo. Por eso yo creo que uno de los grandes proyectos hoy en día es la generación del valor compartido, y eso es lo que le genera a usted la sostenibilidad, porque no es solamente desarrollar proyectos para que tenga un bienestar comunitario, sino que además sea eficiente desde el punto de vista económico. Entonces, por ejemplo, trapitos es un ejemplo que usted compra localmente, pero si usted fuera a comprar esos mismos trapitos en Bogotá, usted tiene unos sobrecostos de transporte. Lo mismo pasa con el agua o la carne. Y son elementos de producción local que se pueden empezar a generar, que son más eficientes económicamente, pero además crea desarrollo local. Ese desarrollo local lo que hace es crear un clúster de desarrollo en el área y empieza a crearse un comercio entre estas poblaciones. Eventualmente, lo que ha mostrado la teoría es que uno podría sustraerse como empresa, porque ya están lo suficientemente encadenados y ya está dentro de un contexto mucho más amplio de la región, llámese agroindustrial, llámese cárnicos o demás. Sí. Ana, yo sé que ha venido trabajando muy fuertemente el tema a través de un programa que se llama Proveedores Locales, Programa de Proveedores Locales, que lo que hace es al final de cuentas un mismo gasto operacional que existe, poderlo encauzar para que llegue a la comunidad. A mí no se me va a olvidar uno de los primeros comentarios que hoy, y no sé si fuiste tú, Ana, pero es cómo es posible que estén entrando tamales a Puerto Gaitán y vengan desde otra parte del país que se pueden desarrollar acá. Y son mensajes que quedan grabados. Digamos, el principio básico económico detrás de eso es ¿por qué no lo estoy haciendo? No hace sentido tampoco. No hay una lógica. La economía de escala ya no está llevada hoy en día a ser sostenible, sino es el desarrollo regional y local. Sí, le ayudo al doctor Alejandro cuando nos dice de las empresas que se han preparado. Tenemos ejemplo claritico del agua, aguas neblinas. Cuando empezamos el proceso, al señor Yesí le hacía falta para poder llegar a calificarse en calidad ciertos pasos, ¿no? Del INVIMA, de los ISOs. Entonces, ¿qué hizo Pacific en ese momento? Venga, ¿qué le falta? Le falta esto, y aparte de que le hacía falta, entonces, porque no contábamos con dinero suficiente y los bancos, pues uno saca cierta cantidad de dinero en créditos, entonces al señor le hacía falta. Nos colocó una empresa llamada Impacto para decirle, venga, Yesí, a usted le falta esta puerta o le falta esto. Nos ayudó a preparar para nosotros llegar a donde está Yesí Gutiérrez hoy en día, que está en la cúspide, desde que tiene su empresa, que es la única en la Amazonía, certificada en la Orinoquía que tenemos. Entonces, eso es un orgullo de nosotros, de tener que mostrar de que llegó la empresa privada y nos colaboró.
estamos en el proceso de Catering Colombia, SOGA, también estamos en ese proceso, ya nos van a dar, si Dios quiere, mi doctor Alejandro nos va a dar el paso de llegar a Campos Rubiales, a nosotros montar un catering allá en Campos Rubiales, como lo tiene Sodexo, como lo tiene Duflo. Entonces sí, ese es el valor que nos han dado. Nosotros colocamos, trabajamos y ellos nos están ayudando a jalonar. ¿Cómo? Contratándonos nuestros servicios, y eso es lo que estamos buscando. Previo a esta entrevista ustedes mencionaban un tema, y es que Pacífico Rubiales no compra local porque sea local, sino compra local porque es competitivo frente a cualquier otra posibilidad que tuviera, digamos. ¿Cómo ha sido ese proceso de ustedes como empresarios locales para adaptarse y para aprender y para formarse y para formalizar muchas cosas que probablemente antes no estaban formalizadas? ¿Cómo ha sido ese proceso y ese aprendizaje que han tenido? Ha sido difícil, pero hemos estado de la mano de la empresa privada. Ellos son los que nos han ayudado a nosotros a crecer, porque la verdad, como se lo decía a un comienzo, nosotros que éramos los comerciantes, con una cámara de comercio aquí debajo de la axila y para de contar, no éramos más. Hoy en día no, hoy me siento orgullosa porque estoy remodelando mi hotel, mi pequeño hotel que tenía, le pedí el favor a Impacto que me ayudara para, en algún momento, la ilusión mía, el sueño mío es que llegue Cotelco y me lo califique. Tiene 1 estrella, 2 estrellas, puede ser media, pero me voy a sentir muy orgullosa. Tengo de la mano a la empresa privada que me está apoyando. A mí me gustaría que usted nos contara una expresión que les dijo el anterior vicepresidente sobre ese tema de empresas que me decían antes. Del señor, de nuestro vicepresidente actual, Germán Vargas Lleras. Él llegó a una época a Gaitán, cuando Gaitán estaba pequeñito. Y nunca me olvidará la expresión que él dijo: si ustedes no se preparan para construir empresas, ustedes tienen hoteles de chancletas y empresas de chancleta. Entonces, eso se nos grabó a nosotros. Y cada nada lo hago alusivo. Si nosotros no nos preparamos, no somos competitivos, pues no nos van a tener en cuenta. Entonces, eso también nos ha hecho crecer, de no crear la empresa de chancleta que teníamos, sino de crear empresa de verdad. Ok. Yo quisiera hablar ahora un poco de los aprendizajes que ha habido este proceso, aunque ya lo hemos mencionado bastante. Pero me gustaría, padre, que desde la comunidad, pensando, digamos, desde el punto de vista de la comunidad, ¿qué aprendió, incluso pensándolo un poco autocríticamente como comunidad, qué aprendió la comunidad de todo este proceso? Lo primero es que las vías de hecho nos afectaban más a nosotros que a la misma industria. Sí, yo siempre les decía, las mulas están allá llenas de petróleo esperando que abran el puente, mientras sus negocios están ardiendo en llamas y la gente se está ahogando con los gases de la fuerza pública. Entonces, aprender eso, aprender que siempre la violencia va a engendrar más violencia, y que la ausencia de la violencia, pues, y la ausencia de la confrontación a los golpes nos puede llevar a unirnos en una verdad superior. Por eso, cuando el doctor Alejandro hablaba de 0 bloqueos, es eso. La gente aprendió que no es así a las malas. Sí. Y por eso, al empezar esto, le decía, hemos conseguido mucho más dialogando que tirando piedras. No hemos tirado una sola piedra y se consiguieron 2.000 millones de pesos para el hospital. Se consiguieron alrededor 1.500 o 1 millón de pesos para un plan de vivienda. ¿En cuánto va eso? Para el plan para el tema de terreno y demás, fueron casi 2.800 millones. 2.800 millones. De un total de 34.000 millones que se hace la inversión. Se consiguió el estudio de la pavimentación de la vía Puerto Gaitán Campo. Eso salió como 9.000 millones de pesos, sí, me parece. Lo pagó Pacífico. En Puerto Gaitán, nuestros educadores, por ejemplo, que muchos de nuestros jóvenes vivían sin profesores porque los profesores llegaban a Puerto Gaitán y como era tan caro vivir, entonces se les da un bono mensual a cada docente, y eso pues multiplicado por 140 docentes, eso es un poco de plata. O sea, aquí pudiéramos quedarnos toda la tarde describiendo todos los aportes que hace Pacific y que ha hecho Pacific para la comunidad de Puerto Gaitán. Entonces la gente, el tema central es que aprendió eso, aprender a pedir, aprender a hacerse sentir.
Las vías de hecho nos dejaron muchas heridas, y el diálogo es lo que nos puede ayudar a salir de los problemas y alcanzar grandes cosas. Claro. Antes del diálogo social, como 70 actas firmadas y nunca se lograba nada. Entonces, eso fue lo que la comunidad aprendió. También mencionaban, hablando de ese tema de las actas firmadas, que muchas veces pues la gente, en estos casos cuando se acostumbra, digamos, la gente a hacer las protestas, pues muchas veces por simplemente levantar la protesta se les ofrecen 1000 cosas, pero después eso no se cumple. Eso era la realidad que ustedes habían vivido antes. En Puerto Gaitán siempre se vivió eso, se le tomaba el pelo a la comunidad, muchísimo. Entonces decía, sí, les vamos a solucionar mientras ellos abrían las vías. Y después pues volvía todo a la normalidad, no le cumplían nunca a la gente. Por eso es importante para mí, sin adular aquí al doctor Alejandro y a las directivas de Pacific, a agradecerles mucho por haber creído en el proceso de diálogo social, porque fueron ellos los que nos llamaron, después de que se hizo la reunión, esto es importante, después de que se hace la reunión en la catedral, con toda la industria, con todo el gobierno, todos quedamos sin saber para dónde coger. No fui yo el que fui a buscar a Pacific, fue Pacific el que mandó a buscar a la comunidad para preguntar, y eso yo tengo que dejarlo claro, fue Pacific, no fue que el padre se vino para Bogotá y buscó hablar, no. Fue la empresa la que nos llamó a nosotros y nos dijo, bueno, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Y ahí empezó ya los acuerdos con Pacific Rubiales. Quisimos que las otras empresas hicieran lo mismo, pero nunca pasó lo mismo. También de parte hay mucha ausencia de Estado, también hay que decirlo. Las comunidades muchas veces piensan que la industria, también aprendimos eso, aprendimos otra cosa. Yo voy a nombrar una palabra, no lo voy a decir porque suena feo, pero lo voy a decir. La industria no puede convertirse en un paraestado, ¿sí? Sí. Perdóname por la palabra. Y a veces uno como comunidad piensa que la industria tiene que hacerle el hospital, tiene que hacerle el acueducto, tiene que hacerle saneamiento básico. No, hay cosas que son del resorte del gobierno y que es obligación del gobierno hacerlas, y que la industria, más allá de su responsabilidad social, como en este caso Pacific, que se salió de su responsabilidad social para ir más allá, y logró pues hacer de la comunidad de Puerto Gaitán, de la mayoría, porque como le digo, hay personas pues que no están muy de acuerdo, pero sí las mayorías, logró que nosotros nos convirtiéramos en aliados, porque tampoco me da miedo poner la palabra aliados, así como ellos son aliados nuestros. Claro. Yo creo que agregaría un par de aprendizajes que vienen, y va a propósito del tema de las actas. A veces no se necesita acta, a veces simplemente es un tema de restablecimiento de confianza. Sí. La reconciliación en sí parte de tener confianza. Yo puedo tener 70 actas y no nos creemos mutuamente lo que estamos pensando. Claro. O puedo tener 0 actas y cumplir unos compromisos y seguir adelante. Segundo aprendizaje que a mí me queda por lo menos es esto hubiera sido mucho más fructífero si hubiéramos contado con el resto de la industria. Creo que acá solamente estuvimos participando nosotros con el socio Ecopetrol. Ecopetrol es socio nuestro en el campo Rubiales y Quifa. Faltan otras 7 operadoras. Desafortunadamente creo que estos modelos, para poder ser replicables, y inclusive para la siguiente frontera, que creo que es el Casanare, que ha habido tantos años de explotación petrolera, necesita tener un poquito más de unión. El tercer elemento, que creo que es uno de los grandes aprendizajes, es paciencia y respeto mutuo. Entonces, ya más allá del tema de la confianza, es la paciencia de saber que hay personas que pudieron haber visto 70 actas y tener la frustración de no tener esos compromisos cumplidos. Sí, señor. Y tener la paciencia de poder eventualmente construir esa confianza para lograr unos buenos logros representativos para la comunidad. Eso es muy bonito, y inclusive lo vemos en retrospectiva y nos sentimos muy orgullosos, pero no fue un momento fácil al principio, precisamente porque era para restablecer confianza. Desde el momento en que empezó a existir la confianza, creo que fue mucho más tranquilo el camino, fue una autopista. Okay. Me gustaría que me hablara también de las enseñanzas para ustedes como empresa. Mencionaba el padre un tema que incluso coincide mucho con lo que nos han dicho en encuentros que hemos hecho con empresarios, y es cómo
la empresa debe ir más allá de su responsabilidad social y trabajar con la comunidad, invertir en la comunidad. Yo quisiera que analizara un poco ese tema desde, ya no digamos como proceso como tal, sino como empresa. ¿Cuál fue ese aprendizaje? Hay dos aprendizajes. Uno lo tocamos anteriormente y es la necesidad de concientizar a las directivas en general, de comerciantes y de industria en general, sobre el tema de la importancia y el impacto del entorno. En el caso de Pacific Rubiales, creó a nivel de junta directiva, al igual que un comité de compensación, de reservas, de auditoría, que son los comités más grandes que usted tiene en la junta directiva, creó uno de sostenibilidad. Porque es que realmente la ventaja competitiva que usted va a tener hoy en día como industria extractiva ya no es que tan rápido lo haga. Creo que varios lo pueden hacer igual de rápido. Es qué tan bien lo hace y qué tan bueno tiene su diálogo usted con sus diferentes grupos de interés. Digamos que es uno de los primeros elementos que se encuentra ahí. Y el segundo es cambiar la dinámica de la responsabilidad social, lo cual suena un poco irónico porque yo soy el gerente de responsabilidad social, ¿no? Sí. Pero el mensaje que quiero que nos llevemos de eso es, a veces no es hacer inversiones filantrópicas, a veces no es atender como para Estado, sino es generar desarrollo. Y cuando uno empieza a generar proyectos de valor compartido, que inclusive ellos mismos lo identificaron desde el 2011, llámese tamales, agua, carne, es desarrollo conjunto, pero además desarrollo conjunto a partir de un diálogo que genera reputación positiva y al mismo tiempo es eficiente económicamente. Ellos son competitivos no solamente por las capacidades y los recursos que han empezado a generar como industrias y como empresas, sino también porque realmente son competitivos en sus precios. Nadie puede competir contra el que está local. Es mucho más fácil usted ser la persona de catering o de agua o de carnes local que tener usted que trastearlo desde Bogotá o desde Cali o de Medellín. 500 o 700 kilómetros hacia Campos Rubiales. Eso tiene unos sobrecostos interesantes. Entonces a lo que estamos apuntando es poder crear una eficiencia operacional a partir de los mismos recursos que se usan, pero nutrir a las comunidades locales donde estamos trabajando. Ellos al final de cuentas se vuelven los grandes representantes del bienestar. Y yo creo que es la forma lógica de poder seguir adelante en una operación como las nuestras. El día de mañana la siguiente frontera será el sur del país y tendrá sus conflictos inherentes, pero si uno maneja un mismo discurso de desarrollo va a ser muy eficiente y estamos yendo mucho más allá de la responsabilidad social, porque ya no es solamente un compromiso de un gerente de responsabilidad social o un director de sostenibilidad o una persona que maneje una fundación, sino es de toda una organización que desde un máximo órgano de sostenibilidad empieza a irradiar unas directrices hacia toda la operación. Entonces ya la persona de perforación está consciente que debería estar empezando a comprar local, pero la persona también de producción piensa, si voy a comprar trapitos, entonces voy a comprarlo local. Los de ellos. Entonces, y ya el trabajo nuestro se vuelve un tema de relacionamiento, porque ellos se van a volver eficientes en la forma en que van a producirlo. Claro. Ahí, y un poco ya pensando hacia futuro, me gustaría que me hablaran las dos del tema de cómo replicar este proceso. Digamos, empecemos por ti. Si pudieran de pronto como darle un consejo a esas comunidades que de pronto estén en situaciones similares, en el caso tuyo, por ejemplo, me gustaría mucho desde el punto de vista de un empresario local, ¿cuál sería ese consejo que se les podría dar a quienes están en una situación en la que de pronto están desorganizados, informales? ¿Cómo organizarse y cómo enfrentarse a esto? Para aquellas personas o comunidades que están viviendo el conflicto que nosotros vivimos hace 3, 4 años atrás, hombre, se pediría a través de un diálogo, ¿no? Sentados en la mesa como lo hicimos nosotros, que fue una lucha, no fue fácil, porque nadie puede decirlo de que nos sentamos con Pacific Rubiales y nos firmaron los cheques y salimos. No, esto fue un proceso muy grande, un proceso de cumplimiento, un proceso de criabilidad, de creerle a la empresa, porque como lo decía el padre, teníamos como 50, 60 actas firmadas durante 8 años atrás, pero nadie llegó a una conclusión como la que hicimos nosotros. Pero a través de qué se siguió, a través de un diálogo, de creerle, de confianza, porque si no hubiera habido confianza tampoco hubiéramos logrado el proceso como tal. Entonces yo los invito
a las personas que tienen los conflictos en este momento. Hombre, que se sienten, dialoguen, respeten, porque si no hay respeto también tampoco logramos nada. Sí, y Rocío, pensando en estas comunidades, tú lo has dicho que no es fácil construir un proceso de este tipo, de entender cuáles son esas necesidades y concretarlas. Pues ha sido un proceso muy difícil, como todos lo han dicho. ¿Qué facilita el proceso? Digamos, ¿qué enseñanzas hacen que ese proceso pueda fluir un poco más fácil? Definitivamente, pues para mí era muy complicado porque en la mesa hay 5 temas. Entonces era cultura, deporte, salud, diversidad funcional, y se convertía en que eran varios componentes y que no todos sabíamos de todos los componentes. Entonces yo pude haber tenido algún conocimiento de salud, pero era muy difícil entrar a mediar, y uno de los puntos más difíciles era que según la normatividad que yo tenía y conocía, yo no podía decir vamos a colocar en la solicitud colocar un hospital de segundo nivel. ¿Por qué? Porque nuestra población no daba. Era una de las primeras exigencias que pone el ministerio. Y yo decía, pero es que no pongamos eso porque no nos sirve. Y eran 5 o 6 personas que no conocían la normatividad, sí, es que lo tenemos que poner. Entonces, era empezar a mediar, y yo creo que eso fue lo que me llevó a ser la vocera de la mesa. Porque en medio de que no conocía el resto de temas, yo no conocía sino uno, pues era también, venga, hagámoslo de esta forma. Definitivamente el diálogo. Es lo fundamental. Y buscar la confianza, que yo creo que fue lo que el doctor Alejandro y Anita acaba de ratificar. Si no hay confianza, definitivamente no se puede hacer. Y una palabra que mencionaban antes que me parecía importantísima, la paciencia, ¿no? No es fácil tener la paciencia para escuchar a quien no está de acuerdo con uno, o quien, sí, que no es fácil ponerse de acuerdo. Que yo no tenía tanta. Y me tocó aprender. Bueno. Me tocó aprender en medio de todo el proceso, porque no solamente era ahí, listo, firmado el acuerdo, firmada la solicitud de las 115 puntos, porque también como era una lista, pues tuvo que reducirse, y luego venir y concertar ese primer acuerdo, pues era bien complicado, porque decir, bueno, pero ¿por qué aquí no y por qué aquí sí? Y después sentarnos a esperar, porque es un proceso. Entonces todo el mundo creía que eso Pacífico y Rubiales cogía y decía, ah, sí, mire, vamos a hacer el hospital, tengas los 500 y eso no era así. Era todo un proceso, porque la plata no nos la podían entregar a nosotros, porque nosotros no somos un ente para manejarla. En la comunidad no dijo no, a la alcaldía no, ni a la entidad que en este caso sería la S, sino no. Era un proceso que tenía que mirar jurídicamente la empresa cómo se manejaba, y se nos llevó varios días. ¿Y eso qué generaba? Pues una expectativa mayor, y todo el mundo sí ve que es que no nos cumple. No, pero esperemos un momentico, mire que vamos en esto, y eso genera desespero en la gente. Entonces eso me tocó aprender. Paciencia. Muy bueno. Pues yo quiero agradecerles a los 4. Este es un ejemplo para Reconciliación Colombia. Este es un ejemplo de, no sé si quiera agregar algo. Claro, algo muy importante. Nos faltó el núcleo. Claro. Y es llenarnos de Dios. Porque en Puerto Gaitán hubo una pista de aterrizaje, digámoslo así, en la cual nos pudimos encontrar todos los que estábamos en medio del conflicto, y fue la iglesia, la catedral. Cuando pretendíamos hacer una reunión fuera de la catedral no nos salía, No funcionaba. porque o nos tiraban piedras o algo pasaba, y fue de la mano de Dios que este proyecto salió adelante. Entonces no podemos desconocer la historia. Obviamente, es muy importante. Pero perdón, es que eso también era el Señor que en su Espíritu Santo le decía al Padre, porque yo ayer lo decía, le decía, Padre, vamos a hacer esto, está pasando esto, ¿qué y cómo lo enfocamos? Fue una persona demasiado entregada a él, y si definitivamente no hubiera sido por esa dirección, yo creo que nosotros no tendríamos los objetivos y los logros que hoy tenemos. Y eso fue, Padre, de todas formas eso fue gran ayuda por parte suya en su conocimiento y en su entrega al Señor. Bueno, sí, Señor. No, muchas enseñanzas de verdad las que ustedes nos han dejado. Creemos que es un ejemplo que ojalá puedan muchas comunidades en el país replicarlo, porque pues digamos cómo es posible superar esas desconfianzas iniciales que a veces digamos son normales por las prevenciones que existen,
pero cómo sentándose, dialogando, con paciencia, cómo es posible construir esos procesos. Eso coincide pues con muchas de los procesos que ha manejado Reconciliación Colombia, de esas lecciones que digamos tratamos de ir recopilando en diferentes partes del país. Entonces pues de verdad muchísimas gracias, les deseamos pues que este proceso siga pues con el éxito que ha tenido. Y pues no, los invitamos a ustedes, los que están viendo esta transmisión, a buscar más historias en reconciliacioncolombia.com y a enviarnos sus comentarios, y ojalá pues si tienen de pronto dudas que quieran conocer más sobre este proceso, nosotros pues se las transmitiremos también, para que si alguien en otra región digamos tiene una situación parecida y quiere saber de pronto qué más puede hacer para tratar de llevar esa situación por un buen camino, pues que nos envíen esas preguntas y nosotros las transmitiremos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.